Continuamos en una ocasión más con nuestras asesorías para el fortalecimiento del aprendizaje en fisiología a través de nuestra sección de videos del primer bloque de neurofisiología, segunda sección. En esta ocasión revisaremos todo lo concerniente o por lo menos algunas ideas generales para poder entender los conceptos detrás del sistema nervioso motor. Una vez más, les recordamos de manera muy atenta que este video tratará de cubrir algunos de los aspectos esenciales para que este tema sea más digerible a la lectura como estudiantes, más accesible para su conocimiento y que puedan enriquecerlo por medio de los libros que consulten. Sin embargo, particularmente estos temas llegan a ser luego muy extensos, entonces no es el objetivo cubrir cada uno de los aspectos a revisar en la siguiente hora. Ahora, para poder dar un paso adelante y pues también a nombre de su servidor, vamos a ver algunas de las aplicaciones más básicas del conocimiento del sistema motor en los individuos. Como les dije, pudiera no parecer la plática más completa y realmente es el caso, pero cada uno de estos temas en general puede llegar a ser hasta un mundo por sí mismo. En general, la manera más clara de que nosotros podamos identificar la función o la función de un núcleo, una estructura nerviosa, generalmente se traduce por la pérdida de la misma. Esa es una realidad científica que pues ha construido pues, el acervo de conocimientos que tenemos en las neurociencias. En general, los síndromes que tienen que ver con movimientos pues pueden ser caracterizados por una disminución en la cantidad de movimientos o hipocinesias, como sería el Parkinson tal cual, o en incremento de los movimientos, una irregularidad de los mismos que se puedan volver hipercinéticos, como en el caso de las correas. Vamos a ver entonces cuánta variedad de distintos movimientos anormales pueden presentar los pacientes. Cada uno de estos movimientos puede tener un patrón o no tenerlo, que podría indicarnos qué es lo que está pasando con estos individuos. Eso es lo más general que podamos decir. Volvemos a identificar las estructuras de los núcleos de la base que pues, nos dan, fuera de los conceptos que hemos estudiado de la vía piramidal, entender que cualquier vía motora que no sea la vía piramidal se considera extrapiramidal. Eso es lo más necesario a comprender en este punto. Vemos el núcleo caudado, vemos el putamen en este sentido, incluso vemos una estructura que aparentemente nada más formaba parte de las estructuras del sistema límbico, que veremos también en otra plática, que es hasta incluso la amígdala. Vamos a seguir adelante con esto, y una vez que nos ha devuelto al tema de núcleos de la base, lo más importante sí es tratar de usar el término adecuado y no llamarlos ganglios, pero está muy extendido eso, entonces es un poco complicado a veces, pero sabemos que los núcleos de la base en general se constituyen por lo que es el estriado, que sabemos que incluye propiamente al putamen, las estructuras cercanas a la cápsula interna. Tenemos al globo pálido, que tiene un segmento externo, un segmento interno, y tenemos a la sustancia nigra y tenemos al núcleo subtalámico.
Cada uno de estos tiene una distinta función en el ciclo. Como les había mencionado, uno de los conceptos más importantes que van a tener que manejar es comprender la clasificación no solo funcional, sino hasta cierto tipo filogenética de lo que estamos viendo. ¿A qué me refiero con esto? Cómo ha ido evolucionando el sistema nervioso y el sistema de movimiento. Por ejemplo, tenemos la parte más antigua, hablando de núcleos de la base, que es el arquiestriado, que está representado por la amígdala. Pero la amígdala, ustedes identificarán que hoy por hoy no tiene mayor relevancia en lo que es un movimiento, el movimiento de los individuos. Eso indican solamente qué grado de antigüedad y el grado de desuso en el que se encuentra. Vemos que el núcleo lentiforme en general es una manera de decir la combinación del putamen más el globo pálido. Saltamos de nuevo a la parte filogenética. Arqui es la parte más antigua, pero cuando hablamos del paleoestriado hablamos específicamente del globo pálido. Y finalmente el neoestriado, la parte más reciente evolutivamente, y pues incluirá el putamen y al núcleo caudado, específicamente hablando, lo que acabábamos de ver. Esto es importante sí conocerlo, o al menos tener una idea, una orientación. En general, de las vías de los núcleos de la base, podemos analizarlo de una forma simplista en este nivel. Entenderemos que la vía directa es excitatoria. Existen dos vías por medio de las cuales los núcleos de la base se desempeñan: la vía excitatoria o directa y una vía inhibitoria o indirecta, que es también esta función. Vamos a ver cada una de estas cosas. En general, las flechas verdes vistas aquí representan estímulos excitatorios que pues pueden ser llevados por glutamato o incluso acetilcolina en ocasiones, ¿no? Veremos que desde la corteza motora, de donde sale la idea del movimiento que queremos ejecutar, va a llegar primero al putamen. Del putamen se va a ir al globo pálido. El putamen emite una señal inhibitoria que va a ir al globo pálido interno. Una vez que el globo pálido interno recibe esta señal de inhibición, lo único que va a hacer es continuar una señal de inhibición en el tálamo. Estos núcleos talámicos curiosamente estaban generando una inhibición basal. Entonces, visto de una manera, al inhibir la inhibición vas a causar excitación. Y esto pues, se va a traducir en el inicio de un nuevo movimiento. No es a lo mejor tan fácil entenderlo de primera entrada, pero es la manera más simplista y práctica de verlo en este punto. Siguiente, queremos enviar una señal inhibitoria. Vamos a tomar la vía indirecta. Llego al putamen, nada más que esta vez voy a ir a un lugar a donde no fui primero, que es el globo pálido externo, que lo que hace la vía indirecta es el paso por el núcleo subtalámico. Inhibo al núcleo subtalámico que normalmente envía fuertes señales inhibitorias de los movimientos, por eso su mala función se traduce en movimientos hipercinéticos, y al estar inhibido va a activar al globo pálido interno, que si se fijan en la vía directa habíamos apagado, pero aquí estamos encendiendo. Va a enviar una señal excitatoria al tálamo, pero esta vez no para que active, sino para que haya una desactivación de los movimientos y una regulación de los mismos. Es la manera más simplista de ver
las dos vías más importantes por las cuales los núcleos de la base funcionan. Tan importantes son los núcleos de la base, los ganglios basales, que si se fijan tiene múltiples aferencias y eferencias a lo largo de un gran número de las fibras que están involucradas en la planeación y en la afectividad motora. ¿Necesario que aprendan cada una de estas interacciones? En realidad no, pero es para que quede ilustrado lo complejo que esto puede ser. Lo que sí tienen que entender es la vía directa y la vía indirecta. En general, no, de los núcleos de la base, pero pensando específicamente en la sustancia negra, vamos a ver la enfermedad de Parkinson, que vamos a ser prácticos identificándola. Es una persona que pues, va a tener una degeneración de las neuronas dopaminérgicas. Los motivos todavía no están totalmente claros. Normalmente, aunque aquí hay algunos genes descritos, son enfermedades de novo que no tienen necesariamente que ver con tener un familiar con Parkinson o no, que se va a traducir en que va a haber un desequilibrio entre las neuronas acetilcolinérgicas que se encuentran a este nivel, que van a enviar señales excitatorias, y las neuronas dopaminérgicas que van a estar disminuidas. Se va a traducir en un temblor que llamamos un temblor de reposo primordialmente, que va a tener la característica conocida del temblor en cuentamonedas. Pueden ver que la expresión del señor es poco expresiva, entonces le llamamos una facies hipomímica. Está incluso un poco encorvado, y el problema de las personas con Parkinson pues es la famosa triada de la asinesia, o sea, no pueden empezar un movimiento con facilidad, la rigidez, porque hay un incremento en el tono en estos pacientes, y van a tener una marcha característica que se conoce como la marcha festinante. Va a empezar como en pequeños pasitos a avanzar, va a agarrar como su ritmo, y una vez encaminado ya en eso, le va a ser algo difícil poder parar. Y dense cuenta que el Parkinson no solamente se va a traducir en desórdenes motores. Deben saber que, por ejemplo, la afectación de los núcleos de la base puede traducirse en que una persona tenga un tipo de demencia, o sea, una afectación del estado de conciencia de los individuos, de las funciones mentales superiores, que se puede traducir en que tenga depresión la persona, incluso alucinaciones podrían llegar a ocurrir y ocurren en otros detalles más importantes del Parkinson que rebasan los objetivos de hoy, pero también puede conllevar una degeneración del sistema nervioso autónomo, del control de los esfínteres, del control de la sudoración, y todas estas funciones tan importantes para sobrellevar la vida. Podrán encontrar una referencia si buscan algo llamado atrofia de múltiples sistemas, que viene también mencionado en el libro. El hemivalismo lo podemos identificar por estos movimientos que parecen de bala, por decirlo de alguna manera, agresivos, y se va a caracterizar por la afectación clave de esta estructura, que es el núcleo subtalámico. No lo olviden, es la relación más fuerte que tienen que identificar. Las distonías sí van a ser trastornos de movimiento no predecibles necesariamente, pero van a ser, a diferencia de otros que hemos visto hasta el momento, van a ser como movimientos serpenteantes, por decirlo de alguna forma, de retorcimiento. No hay necesariamente
una afectación de una estructura tan específica como en el hemivalismo con el núcleo subtalámico, en el Parkinson con la sustancia nigra o la corea de Huntington con la afectación del núcleo caudado. Esos son los datos más importantes que tienen que identificar en este nivel. De la corea de Huntington, pues ya lo hemos mencionado. Fíjense pues en qué impredecibles pueden ser la calidad de estos movimientos, en cómo esto compara, cómo esto está comparando núcleos núcleos caudados de una persona normal contra la atrofia, la disminución del tamaño que van a tener en el caso de una persona que presente esta enfermedad. En general la enfermedad de Huntington es valiosa de ver en fisiología para el sistema motor. Es importante, pero también desde el punto de vista genético, a los que les gustaba pues la bioquímica, entender su naturaleza autosómica dominante, entender conceptos como la dominancia, la expresividad y la penetrancia de los genes es súper clave aquí. ¿Y qué es lo que hace que normalmente cuando adquiere esta enfermedad rumbo, hace que quienes hayan heredado de sus padres esto lo presentan en edades más tempranas que ellos? Así como lo habíamos mencionado antes, estructuras relacionadas con el movimiento que no tienen que ver, que no son propiamente de la corteza, sino son subcorticales, se pueden traducir en demencia. Y la enfermedad de Huntington no solo se caracteriza por estos movimientos que pueden hacer tan incómodo la vida, que curiosamente desaparecen al dormir, sino que también se acompañan de un grado de demencia y de pérdida de las funciones superiores del individuo. Volviendo a dar un pequeño repaso a las estructuras del cerebelo, pues vemos aquí la representación de las neuronas de Purkinje, que pues son muy particulares a la hora de estudiar pues tan curiosa estructura. Vamos a ver que a pesar de que el cerebelo pues es pequeño, pues posee más de la mitad de las neuronas del sistema nervioso central. Y no sobra decir de las numerosas sinapsis y conexiones que puede presentar. Son circuitos con unidades repetitivas, ya que pues también recordar que la coordinación no es algo fácil de lograr, es la manera más quizás burda de decirlo, pero parece válida. Volvemos a recordar las divisiones anatómicas que nos habían propuesto: su lóbulo anterior, un lóbulo posterior, un lóbulo flóculo-nodular, las estructuras más nucleares, profundas, que tienen que ver con el núcleo fastigiado, el núcleo globoso y dentado, el núcleo globoso y el emboliforme, que se vuelven el núcleo interpuesto, y finalmente por las estructuras más laterales, que pues son los núcleos dentados. O sea, ya teníamos estas divisiones. En general la división filogenética va a ir muy de la mano de la funcional. El arquicerebelo y el vestíbulo cerebelo tienen mucho que ver con la función que existe a nivel del núcleo fastigiado. El paleocerebelo y el espinocerebelo, fíjense también, entonces tiene mucho que ver con la función del núcleo interpuesto, o sea, del núcleo emboliforme y el globoso. Y finalmente pues el neocerebelo o cerebro-cerebelo, si lo vemos en la clasificación funcional, tendrá mucho que ver con la función precisamente de estas partes finas de los miembros distales, de cómo funcionan sus dedos, la escritura, los movimientos finos, como los llamamos. Y también podemos utilizar el término de movimientos gruesos para las funciones del paleocerebelo o el espinocerebelo.
Y pues recordar que la parte de arquicerebelo pues tiene que ver más con el mantenimiento del equilibrio de la línea media. Y pues los trastornos cerebelosos son un poco más fáciles de identificar los viernes por la noche para los que tienen ciertas experiencias en la vida, pero también podemos identificar que, por ejemplo, no atinarle a un blanco se conoce como una dismetría. En cambio, la falta de coordinación en general la podemos llamar ataxia, y cuando ocurre a nivel de las estructuras que tienen que ver con la marcha, pues se llamará sencillamente ataxia de la marcha. Las manifestaciones pues, cerebelosas pueden ser variadas, pero estas son las más representativas. Con esto vamos a dar un fin a una introducción a uno de los temas que espero les haya parecido agradable para introducirse a esto. No son tal vez temas fáciles de leer la primera vez, pero esperemos que vaya quedando algo bueno para la siguiente vez que abran el libro y que puedan compartirlo más en la clase. Y para los fans de Harry Potter, pues esta es la biblioteca de estudiantes de la Universidad de Oxford, que pues, fue utilizada en la película como la famosa biblioteca prohibida. Y pues esta es la primera micrografía que realizó Robert Hooke cuando empezó a trabajar con estas lupas para comenzar el proceso de magnificación de las estructuras macroscópicas a microscópicas. Síganos, manténganos al tanto de cómo están funcionando estos videos y nos vemos en la próxima.